Buenos días. Quien les habla, la doctora Mariana Vila y la doctora Claudia Medero. Hoy intentaremos hablarles y explicarles el tema de urgencias en endodoncia y medicación sistémica. Este tema de urgencias endodónticas es un tema que abarca muchos otros temas que ya venimos hablando. Acá se necesita tener conocimiento de la anatomía interna, se necesita tener conocimiento del diagnóstico, del cuadro clínico que nos enfrentamos en la urgencia, de la medicación entre sesiones que hay que colocar, de la preparación, limpieza y conformación del conducto y de la irrigación. O sea que para nosotros resolver una urgencia en endodoncia debemos dominar muchos temas que ya hemos hablado en teóricos anteriores. ¿Qué entendemos por urgencia? Urgencia es aquella situación que se nos presenta de manera imprevista y que requiere o nos obliga a una pronta resolución. En primer lugar, vamos a diferenciar entre emergencia y urgencia. La diferencia entre ambas es la severidad del cuadro que nos presentamos. En la emergencia hay un riesgo de vida. La severidad es muy grande y necesita una resolución inmediata en un centro hospitalario porque el paciente corre peligro de vida, ya sea por una obstrucción de las vías respiratorias, deglutorias, por un sangrado incontrolable, en donde los médicos, en forma inter y multidisciplinaria, deben salvarle la vida al paciente para luego el odontólogo entrar a resolver la afección dentaria que hay que resolver. Pero la emergencia es un riesgo de vida, se atiende en centros hospitalarios y es muy difícil que se nos presente a nosotros como odontólogo una emergencia. Sin embargo, las urgencias son situaciones que se nos presentan comúnmente en nuestro consultorio. El 90% de estas urgencias son de origen pulpar o perirradicular, es decir, hay un dolor pulpar o perirradicular. Esas urgencias, el paciente tiene un dolor insoportable, el cual le impide tener una vida de trabajo o social que se desarrolle en forma normal, por lo que nosotros, cuando se comunica con nosotros el paciente, debemos tratar de resolverlo en las 24 horas o en ese mismo día lo antes posible. Pero hay otro tipo de urgencias que se nos pueden presentar en el consultorio. Estas urgencias no se presentan como un dolor inminente. Son urgencias, por ejemplo, estéticas, cuando al paciente se le decementa una restauración o una jaqueta en el sector anterior o un provisorio. Cuando el paciente sufre de un traumatismo dentario con esmalte y dentina, pero sin dolor, o una ruptura de una prótesis. También son situaciones de urgencia para el paciente, porque el paciente no va a poder comer o no va a poder tener una actividad social si tiene un traumatismo, si se le descementa una jaqueta del sector anterior, por ejemplo. Pero son urgencias en las cuales nosotros, y más en estos tiempos de pandemia, podemos organizar. Tal vez no es necesario citarlo en esas primeras 24 horas. Telefónicamente, contenemos al paciente y lo citamos al día siguiente o organizamos nuestra consulta y lo vemos lo antes posible. Pero queda claro los dos tipos de urgencia que puede existir. Esta situación clínica que se nos presenta, la urgencia en el consultorio, nos hace evaluar diferentes elementos. El paciente no solo viene con su problema, con su dolor, sino también que viene con una carga emocional. Viene ansioso, nervioso, cansado, porque muchas veces las noches anteriores no ha dormido por su dolor. Y nosotros como profesionales no solo debemos dar una rápida resolución, resolverle al paciente el problema, debemos contenerlo, sino que también debemos tener la capacidad de, en nuestra consulta programada, en nuestra agenda,
intercalar a este paciente, además de tener la preparación técnica y científica para poder resolverla. Si es un niño, no solo el paciente niño viene con la carga de ansiedad y nervios, sino también el adulto responsable que lo trae. Es importante saber contener, saber resolverle al paciente, porque es sumamente gratificante, ya sea para el paciente como para nosotros como profesionales, resolver esta situación. Como también es muy frustrante no poder hacerlo. Dada la situación actual que estamos viviendo, la situación de emergencia sanitaria, de pandemia mundial, en primer lugar, nos gustaría hablar un poquito antes de cómo resolver la urgencia odontológica, sino cómo enfrentar a este paciente que está con esta urgencia. Según los protocolos de la ADA, la Asociación Dental Americana, como también la revista Odontoestomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, que fue sacada en marzo, fines de marzo, principios de abril de este año. Debajo tienen el link, si no se la han descargado. Ahí están todos los protocolos que nosotros nos vamos a basar para atender las urgencias, ya sea en las diferentes áreas. En esta revista, cada área de la facultad, ya sea la de prótesis, endodoncia, rehabilitadora, cirugía, periodoncia, toda la parte de microbiología y de bioseguridad, determinó diferentes protocolos. Sabemos que estos protocolos se revisan continuamente y se están cambiando, porque el coronavirus está en estudio, está en fase de investigación. Entonces los protocolos pueden ir variando, pero tenemos acá todos los protocolos a seguir en lo que constituyen a las urgencias odontológicas. Sabemos que la causa más frecuente de la consulta de urgencia odontológica es de origen endodóntico. Entonces nosotros debemos tener dominio de los grados de inflamación, de infección pulpar, de infección perirradicular y de los traumatismos y cómo así resolverlos. El paciente de facultad va a recibir primero un contacto telefónico y se le va a hacer un triage de preguntas por vía telefónica. Esta es una evaluación inicial de evaluar si la situación es una urgencia o no y a dónde se le debe derivar al paciente. O sea que cuando a nosotros nos llegue el paciente en la consulta, en la clínica de facultad, ya va a estar evaluado con este triage telefónico, el cual consiste y se debe realizar ya sea en la consulta particular como en todos los centros de atención. Es una serie de preguntas que se evalúa al paciente en los 15 días anteriores a la visita, a la cita odontológica, a ver cómo se ha sentido. Se le pregunta si ha tenido fiebre mayor a 37,3 o 37,5 en los últimos 15 días, si ha tenido problemas respiratorios, si ha tenido malestar digestivo o sensación de cansancio en estas últimas 2 semanas, si ha estado en contacto con personas con COVID, si ha notado pérdida del gusto, del olfato o si ha pasado la enfermedad del COVID-19. Si alguna de estas 6 preguntas el paciente responde afirmativamente, este debe ser derivado y aconsejarle al paciente que se debe atender en un centro de atención hospitalaria donde las salas de odontología están preparadas para contener los aerosoles, evacuarlos y que el contagio o la vía de diseminación del virus sea más controlada. Ahora, si todas estas preguntas son contestadas negativamente por el paciente está en condiciones de atenderlo, ya sea en un consultorio particular con las medidas que vamos a ver de bioseguridad o en nuestra facultad o en diferentes centros de asistencia con las medidas pertinentes y los protocolos que se deben seguir. Si el paciente debe ser atendido con una urgencia odontológica o para las consultas,
debemos realizar un consentimiento informado para la atención odontológica durante la pandemia, como dice acá el papel. ¿Lo ven? Documento de consentimiento informado para la atención odontológica durante la pandemia de coronavirus COVID-19. Nosotros debemos todas las preguntas que le hicimos al paciente. El paciente debe poner sus datos personales, nombre, cédula de identidad y firmar el consentimiento donde afirma positivamente que ha leído las preguntas que ha contestado y que contestó la verdad, que no ha tenido contacto, no ha tenido síntomas y que es consciente de los riesgos y de atención odontológica, los acepta, los asume y firma el consentimiento para su atención odontológica. Entonces, acá tenemos al paciente evaluado. Primero evaluamos su estado general por vía telefónica mediante el triage. Evaluamos si es una verdadera urgencia. Evaluamos si el paciente es potencial sospechoso de presentar COVID, si se puede atender en los consultorios o en facultad o tiene que ser derivado. Una vez que confirmamos que se puede atender, el paciente debe firmar y ser consciente que todo lo que dijo es de forma positiva y aseverarlo y firmar el documento del consentimiento informado en este momento de la pandemia. Luego que tenemos entonces toda esta recolección de datos del paciente, estamos en condiciones de poder atenderlo. El profesional de la salud que atenderá la urgencia debe seguir el protocolo de todas las medidas universales para prevenir la transmisión de cualquier virus respiratorio. O sea, las medidas que nosotros venimos llevando desde siempre. El lavado de manos, espaciar los pacientes en su consulta, no utilizar el uniforme, el ámbor fuera del consultorio. Pero se ha analizado que al ser este virus de tanta facilidad para el contagio y para prevenir el mismo, se ha agregado al protocolo de medidas universales medidas específicas de protección. Se llaman EPP, que es el equipo de protección al personal de salud que debe utilizar. Estas medidas son lentes de protección, guantes de látex, pantalla o máscara facial, tapabocas o mascarillas quirúrgicas, se llaman a los tapabocas habituales, los barbijos N95 o NK95, que son los que encontramos en nuestro medio, zapatones, sobretúnica, todas estas son las medidas o el equipo de protección que nosotros debemos utilizar para atender un paciente. Ahora bien, debemos tener claro que según el nivel de atención, ¿qué quiere decir? Según las maniobras, lo que vamos a realizar en ese paciente es cuáles son las medidas de protección que nos debemos colocar. Esta tabla la sacamos del trabajo de Andrea Badanian de la revista Odontoestomatología que recién les mostramos y es muy clara. También en esa revista está muy bien explicado el retiro y la colocación de nuestras barreras, porque se ha investigado que la mayor vía de contagio de infección cruzada es por el mal retiro y la mala colocación de nuestras barreras. Entonces es muy importante leerlo, estudiarlo y aprenderlo para evitar los contagios. Pero volvamos a esta tabla. Según el nivel de atención es lo que nosotros nos debemos proteger. Por ejemplo, si le estamos haciendo la historia clínica o el interrogatorio del triage o la evaluación de la urgencia, un buen lavado de manos, mascarilla quirúrgica, que es nuestro tapaboca habitual, como recién les expliqué, y se puede estar haciendo el cuestionario. Ahora, debemos evaluar si vamos a generar con nuestras maniobras aerosoles o no. No es lo mismo si vamos a hacer un tallado donde generamos aerosoles de la turbina, salpicaduras y fluidos de la saliva del paciente,
a que nosotros vayamos a inhalar en forma absoluta y estamos en una etapa de preparación, limpieza y conformación de nuestro conducto. Entonces, cuando nosotros evaluamos que no vamos a generar aerosoles, por supuesto que siempre el lavado de manos, insistimos en esto, la bata por encima de nuestro uniforme, la máscara o tapaboca habitual y la protección ocular o facial con los guantes y por supuesto el gorro y los zapatones. ¿Sí? Eso sería suficiente. Ahora, si se generan aerosoles, sabemos que aumenta el riesgo de contagio. Entonces, se debe, aparte de lo dicho anteriormente, colocar en vez de la mascarilla quirúrgica o tapaboca habitual, el respirador, mascarilla respiratoria N95 o NK95. El Centro Europeo de Diagnóstico y Prevención de Controles Respiratorios, ya en el 2014, mencionó que los tapabocas o mascarillas respiratorias se deberían descartar entre paciente y paciente porque saltan todas las salpicaduras al tapaboca. Como nosotros sabemos el alto costo que esto tiene e implicaría, aconsejamos la protección de mascarilla facial por encima del tapaboca o muchas veces colocar tapaboca doble, el N95 y por encima el tapaboca habitual. Con estas medidas estamos minimizando el riesgo de contagio porque nosotros debemos tratar a todos los pacientes como posibles infectados. Eso es muy importante que ustedes lo recuerden y lo tengan presente. ¿Sí? Cada paciente debe considerarse siempre como un paciente potencialmente infectado por el virus COVID-19. Entonces, si nosotros consideramos al paciente posiblemente infectado, debemos tratarlo y utilizar todas las barreras personales y físicas para ese paciente. Una vez establecido todas las barreras de protección para el personal de salud, para el odontólogo, una vez establecidas las barreras universales que veníamos utilizando para nuestra protección, se le suman las barreras específicas de esta pandemia, tenemos que destacar las barreras en las superficies físicas que debemos utilizar. Hay muchas barreras que nosotros ya las veníamos utilizando, que es todo el cubrimiento del sillón, botones, manijas de focos, aparatos de rayos, motores, lámparas de fotocurado, turbinas, contraángulos, jeringa, todo eso se cubre con elementos de protección y se cambia y desecha, intercambia entre paciente y paciente. Pero dado que este virus SARS-CoV-2 es muy resistente y dura mucho en el tiempo, las superficies físicas deben ser higienizadas y limpiadas con mucha profundidad entre paciente y paciente. Se deben limpiar con alcohol 70, con compuestos de amonio cuaternario, con peróxido de hidrógeno al 3% o con hipoclorito de sodio. Se debe evaluar cada superficie física con qué elemento se limpiará para su menor deterioro. No es menor la evaluación de la limpieza de las superficies comunes que se llaman la sala de espera, las puertas, los pestillos de las puertas, las ventanas, el piso, la ventilación del consultorio entre paciente y paciente. Las superficies físicas se deben lavar y desinfectar con mucho cuidado entre paciente y paciente. También a esta situación de pandemia se le suma el manejo de un enjuagatorio de peróxido de hidrógeno al 1% cuando el paciente se sienta en el sillón y se le absorbe con el eyector, ya que la salivadera no se utiliza. Como decíamos anteriormente, las urgencias se nos van a presentar de manera imprevista, muchas veces en medio de una consulta programada. Pero a pesar de que no contemos con mucho tiempo, se impone realizarle una correcta historia clínica a nuestro paciente.
Es fundamental conocer sus antecedentes médicos, así como realizar un correcto diagnóstico tanto clínico como radiográfico. Vamos a realizar la anamnesis, lo interrogaremos sobre su motivo de consulta, la historia de su enfermedad actual, sus antecedentes médicos, antecedentes odontológicos, etc. Luego de la anamnesis pasaremos al examen clínico, ya sea general, regional y local. Por medio de la inspección visual, la exploración, la percusión, la palpación, así como los test de sensibilidad, vamos a llegar a un correcto diagnóstico de la pieza para de esa forma poder realizar un correcto tratamiento. El examen radiográfico es esencial para llegar a un correcto diagnóstico. Vamos a observar si hay caries, si hay restauraciones en mal estado, si presenta la pieza lesión perirradicular, si hay comunicación bucocameral o no. Y también va a ser fundamental para el tratamiento que vayamos a realizar, ya sea un drenaje, una extirpación, etc., ya que nos va a brindar información en cuanto al tamaño de la cámara, la cantidad de conductos, el tamaño de los conductos, toda esta información fundamental para realizar cualquiera de estos tratamientos. Tanto el examen clínico como radiográfico nos van a permitir llegar a un correcto diagnóstico y fundamentalmente a identificar la pieza causante del dolor, así como también identificar cuál es el origen de este dolor, ya que puede ser pulpar, periapical o periodontal. Es fundamental que nos tomemos el tiempo necesario para realizar un correcto plan de tratamiento y determinar si la pieza que presenta el dolor puede ser restaurada o no. En el caso de que la pieza sea de un pronóstico desfavorable, el tratamiento de urgencia podría ser la extracción, o tal vez el tratamiento de urgencia podría ser el drenaje y en una próxima consulta la extracción. Nuestra primera meta sería entonces determinar cuál es la pieza causante del dolor, lo cual no siempre es muy sencillo frente a un dolor agudo o cuando se presentan muchas piezas con caries en una misma hernia arcada. Luego de ubicar la pieza causante, se procede a diagnosticar cuál es su enfermedad para posteriormente sí aliviar el dolor. Las urgencias en endodoncia se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellas a partir de piezas con vitalidad pulpar, como sería el caso de las pulpitis irreversibles sintomáticas, y aquellas a partir de complicaciones periapicales agudas, como ser la periodontitis apical sintomática y el absceso apical agudo. Como ya sabemos, el dolor está ligado a la parte subjetiva y va a depender del umbral del dolor de cada paciente. Por lo cual, muchas veces nos van a consultar los pacientes por distintos cuadros que no los consideramos urgencias, como pueden ser la hipersensibilidad dentinaria y la pulpitis reversible. La hipersensibilidad dentinaria se presenta clínicamente como un dolor agudo frente a los estímulos, ya sea químicos, mecánicos y térmicos. Esto se produce cuando la dentina no tiene la protección del esmalte o del cemento y queda expuesto al medio bucal, sujeta de esa forma a los estímulos químicos como soluciones hipertónicas, ya sean dulces o saladas, a los estímulos mecánicos, como ser el aire, y a los estímulos térmicos, como ser el frío. Esto genera un aumento de la permeabilidad dentinaria con rápido movimiento del fluido dentinario hacia el exterior, afectando las fibras A delta
lo que explica el dolor agudo. La hipersensibilidad se va a dar en el caso de que existan erosiones cervicales, cuando existe una relación esmalte-cemento que deja dentina expuesta en la zona del cuello. Esto lo vieron en el teórico de la doctora Martinelli de lesiones endoperiodontales, donde veían que en el caso de esta imagen, que el esmalte y el cemento no se unen a la altura del cuello, dejando de esa forma dentina expuesta y provocando sensibilidad. Y también luego del tratamiento de raspado y alisado, en el que se elimina cemento en el tercio cervical de la raíz. El tratamiento, en el caso de la hipersensibilidad dentinaria, va a tener por objetivo obliterar los túbulos expuestos o disminuir el diámetro de los túbulos, para de esa forma limitar el movimiento del líquido dentinario. Esos objetivos los vamos a lograr ya sea por medio de la aplicación de barnices florados, de enjuagatorios floradas, de pastas desensibilizantes, así como también de ionómeros de vidrio. En el caso de la pulpitis reversible, este sería otro cuadro por el cual nos podría consultar nuestro paciente y que nosotros no lo consideramos urgente. Clínicamente se va a presentar con un dolor provocado agudo de corta duración que cesa al desaparecer el estímulo. Al examen clínico no vamos a encontrar comunicación, responde más al frío que los dientes normales, responde más rápidamente al frío que al calor. Con el test eléctrico responde con mínima corriente y la percusión sería negativa. Radiográficamente veremos una caries profunda y la zona periapical se presentará con normalidad. En cuanto al tratamiento, vamos a eliminar la caries, vamos a colocar un cemento de óxido de zinc eugenol y luego de 1 o 2 semanas, cuando la pieza se encuentra asintomática, realizaremos la restauración. En este caso, el tejido pulpar vuelve a la normalidad y no es necesario el tratamiento de endodoncia radical. En el caso de la pulpitis irreversible sintomática, la pieza motivo de consulta presenta una patología pulpar irreversible, con un dolor que persiste por un tiempo luego de cesar el estímulo o con un dolor de tipo espontáneo. En este caso, sí nos encontramos con una urgencia a tratar. El dolor será espontáneo, agudo, constante y difuso, pulsátil, que a veces alivia con el frío, y la percusión será positiva en estadios avanzados. Frente a una pieza con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, el tratamiento será el de biopulpectomía. En el momento de realizar el tratamiento de urgencia, el odontólogo
puede optar por distintas conductas dependiendo del tiempo con el que cuente para solucionar esa urgencia. Si el odontólogo cuenta con tiempo suficiente, el tratamiento será comenzar la biopulpectomía. En cambio, cuando el tiempo es insuficiente, los tratamientos de urgencia que podrá realizar el odontólogo serán descompresión, eliminación de la pulpa cameral o eliminación de la pulpa cameral y de la pulpa del conducto más amplio. Como dijimos anteriormente, frente a una pieza con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática y con formación radicular completa, el tratamiento de elección será la biopulpectomía. Como tratamiento de urgencia, y si contamos con el tiempo suficiente, vamos a comenzar con dicho tratamiento. En este esquema se presentan las distintas etapas del tratamiento, que ustedes ya lo han visto, pero debemos tener en cuenta que en el momento de realizar la anestesia en una pieza con inflamación pulpar, se nos puede dificultar lograr un buen nivel de anestesia. En ocasiones vamos a tener que recurrir a técnicas complementarias como la intrapulpar o la intraligamentosa. Esta dificultad para lograr un buen nivel de anestesia se debe al descenso del pH tisular en los cuadros de pulpitis. Este pH disminuido dificulta la disociación de la solución anestésica, disminuyendo la posibilidad de aparición de una anestesia efectiva. Por lo tanto, muchos clínicos, como Sir Wayne, Walton y Cohen, proponen inyectar 2 tubos de anestesia desde el inicio en el caso de molares inferiores. Luego de que logramos un buen nivel de anestesia, vamos a proseguir con el tratamiento. Vamos a eliminar totalmente la caries, vamos a realizar la reconstrucción coronaria y aislar absolutamente. Debe quedar claro que el carácter de urgencia de esta atención no puede servir de pretexto para no respetar la cadena séptica. Por lo tanto, es fundamental e indispensable realizar una correcta aislación absoluta. Luego continuaremos con el acceso, el cateterismo, la conductometría, la extirpación y posteriormente vamos a cohibir la hemorragia. En esta etapa también se nos pueden presentar dificultades, ya que al estar tratando una pieza con inflamación de su tejido pulpar, podemos tener dificultades para cohibir la hemorragia. Como ya saben, primero vamos a irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio al 2,5%, vamos a secar con tonos de papel y si así no lográramos controlar la hemorragia, vamos a tener que colocar una medicación intraconducta a base de hidróxido de calcio, ya sea con suero o metilcelulosa. Vamos a colocar el material de observación temporaria y derivaremos al paciente a una nueva sesión. Si por el contrario logramos cohibir la hemorragia, vamos a proseguir con el tratamiento con la etapa de limpieza y conformación. Continuando con el tratamiento, pasaríamos a realizar la conografía para luego realizar la obturación. Como recuerdan, cuando hablamos del tratamiento de biopulpectomía, decíamos que es un tratamiento que se puede realizar en una sola sesión, ya que era una pieza que tenía la pulpa vital, por lo tanto ese conducto no estaba invadido por microorganismos y no era necesaria la colocación de una medicación intrasesión. En este caso, también lo podríamos obturar en una sesión, salvo que el sangrado, debido a este cuadro inflamatorio pulpar, no lo podamos cohibir o en el caso de que la pieza presente, además del cuadro pulpar, una inflamación de los tejidos periapicales
a consecuencia de ese cuadro pulpar. En este caso, vamos a medicar el conducto con hidróxido de calcio por sus propiedades antiinflamatorias. De lo contrario, si podemos terminar el tratamiento en una sesión, vamos a realizar la obturación, la radiografía final y posteriormente los controles posteriores. En el caso de que la urgencia se nos presente, como decíamos, dentro de una consulta programada y no tengamos el tiempo suficiente como para comenzar con el tratamiento de biopulpectomía, contamos con estos otros tratamientos para aliviar al paciente, como serían la descompresión, la eliminación de la pulpa cameral y la eliminación de la pulpa cameral y del conducto más amplio. Vamos a ir viendo uno a uno. O sea, si se nos presenta la urgencia y no contamos con mucho tiempo, uno de los tratamientos que podemos realizar es el de descompresión. La inflamación pulpar y el dolor se deben a un fenómeno vascular de congestión pulpar que genera compresión de las terminaciones nerviosas, provocando el dolor. La apertura de la cámara con el solo sangrado alivia el dolor una vez cesado el efecto de la anestesia. Es importante que la comunicación que realicemos sea amplia para favorecer el sangrado y de esa forma aliviar al paciente. Como decíamos anteriormente, vamos a realizar la anestesia, que también nos puede presentar las dificultades que hablamos. Posteriormente se realizará eliminación total de caries, reconstrucción coronaria, vamos a aislar la pieza, fundamental que sigamos respetando la cadena séptica en cada uno de estos procedimientos, y vamos a realizar la apertura cameral, realizando esa comunicación para permitir el sangrado y así lograr el alivio. Esa comunicación, como decíamos, debe ser amplia. Vamos a irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio al 2,5%, buscando su efecto organolítico. Y luego debemos cohibir la hemorragia con torundas de algodón estériles por compresión. Luego de cohibida la hemorragia, vamos a colocar una medicación. En este caso vamos a utilizar un sedante pulpar, como puede ser Daxforte, Citranisol o Pulperin. Vamos a proceder al sellado coronario y al alivio de la oclusión. Le vamos a indicar al paciente analgésicos, como puede ser ibuprofeno, ketorofeno, diclofenac, y por supuesto le tenemos que aclarar al paciente que este tratamiento fue simplemente para aliviarle el dolor, pero que debe concurrir a una nueva sesión para terminar con el tratamiento endodóntico. Otro tratamiento que podemos realizar en el caso de una pieza con una pulpitis irreversible sintomática y que contemos con tiempo insuficiente es la eliminación de la pulpa cameral. En este caso, lo que vamos a realizar para aliviar al paciente es eliminar la pulpa cameral y de esa forma vamos a disminuir la presión intrapulpar, calmando al paciente. Las etapas serán, como en los casos anteriores, anestesia, aislamiento absoluto, eliminación total de caries, apertura cameral, o sea, vamos a realizar un acceso siguiendo todos los principios de acceso que ya conocemos. Vamos a eliminar todo el perímetro del techo cameral, vamos a eliminar la zona de los cuernos pulpares, o sea, más allá de que sea un tratamiento de urgencia, como decíamos hoy, no vamos a dejar de respetar la cadena séptica y también vamos a realizar todas las etapas siguiendo los principios básicos.
Luego vamos a proceder a la eliminación de la pulpa cameral. Esto lo vamos a realizar con cucharitas de dentina afiladas para que el corte sea lo más nítido posible, cucharitas de cuello largo, y posteriormente vamos a irrigar con abundante hipoclorito de sodio al 2,5, buscando su efecto organolítico. Cohibimos la hemorragia por compresión con torundas de algodón estériles y posteriormente podríamos o colocar simplemente una torunda estéril o colocar un sedante pulpar, como puede ser pulperil, Sedax Forte o Supranestol. Este tratamiento le va a brindar alivio al paciente, pero es fundamental, como decíamos hoy, que le aclaremos que el tratamiento no está terminado y que debe volver a una nueva sesión. Luego de colocar la medicación, vamos a realizar el sellado coronario y el alivio de la oclusión. Otro de los tratamientos que podemos realizar en el caso de pulpitis irreversible sintomática es la eliminación de la pulpa cameral y del conducto más amplio. Cuando el paciente presenta, además del dolor pulpar, una afectación del tejido periapical causado por esta inflamación pulpar, o sea, presenta una perfusión positiva, en estos casos nosotros no vamos a lograr calmar al paciente simplemente realizando el tratamiento de descompresión o eliminación de la pulpa cameral. En este caso, para realmente calmar a ese paciente, vamos a tener que además eliminar la pulpa del conducto más amplio, como ser en el molar superior del conducto palatino y en el molar inferior del conducto distal. ¿Cómo lo vamos a realizar? En principio vamos a seguir los mismos pasos que en los casos anteriores. Vamos a realizar anestesia, aislamiento absoluto, eliminación total de caries, apertura cameral. Vamos a eliminar la pulpa cameral. Posteriormente vamos a eliminar la pulpa del conducto más amplio. La eliminación de la pulpa cameral la vamos a realizar, como veíamos anteriormente, con cucharita de dentina afinada, y la eliminación de la pulpa del conducto más amplio lo vamos a realizar, como ven en la imagen, con un extirpador. Posteriormente vamos a irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio, como nombrábamos anteriormente, por la función organolítica, y vamos a realizar, en este caso del conducto en el que realizamos la extirpación, la conductometría y la limpieza y conformación. La razón por la cual vamos a realizar la conductometría y la limpieza y conformación de ese conducto en el que realizamos la extirpación será para poder colocar una pasta a base de hidróxido de calcio, ya sea hidróxido de calcio y suero o hidróxido de calcio y metilcelulosa, buscando la función antiinflamatoria del hidróxido de calcio. Posteriormente vamos a realizar el sellado coronario y el alivio de la oclusión. Y como en los otros casos, le vamos a indicar al paciente que el tratamiento no está finalizado, que debe concurrir a otra sesión para terminar el tratamiento de biopulpectomía. Es muy importante que tengamos claro que ante estos casos de pulpitis irreversible sintomática, le vamos a indicar al paciente analgésicos y antiinflamatorios, pero no le vamos a indicar antibióticos. Estamos frente a piezas con la pulpa vital, o sea que esta pulpa va a estar inflamada, pero no va a estar invadida por microorganismos. Por lo tanto, no es necesario que indiquemos antibióticos. A continuación, quien les habla, la doctora Mariana Vila, les voy a explicar las urgencias de endodoncia que se les puede presentar en el consultorio debido a complicaciones periapicales
agudas, ya sea por periodontitis apical sintomática o por un absceso apical agudo. Recién la doctora Claudia Mederos les explicó las urgencias en endodoncia causadas por una pulpitis irreversible sintomática. Ahora vamos a hablar de cuadros clínicos dados a consecuencia de las complicaciones periapicales agudas. Se entiende por periodontitis apical sintomática a la agresión aguda del ligamento periodontal. Clínicamente, este cuadro patológico se va a caracterizar. El diente motivo de consulta es localizado fácilmente por el paciente. El paciente lo ubica perfectamente dado a los mecanorreceptores del ligamento periodontal que le está avisando cuál es el diente que está con el ligamento inflamado, con una agresión en ese ligamento. A su vez, existe un dolor intenso y espontáneo, un dolor que aumenta con la masticación. El paciente siente la sensación de diente extruido, sensibilidad al tacto, una ligera movilidad y la percusión da positivo. En este cuadro no existe tumefacción. Radiográficamente se caracteriza por tener, como vemos en esta radiografía, una salud apical o un leve ensanche del ligamento periodontal. ¿Cuál es el tratamiento que le debemos realizar a las periodontitis apical sintomáticas? Hay un tratamiento de urgencia y el tratamiento que se hace luego de la urgencia a las 48-72 horas, que es el tratamiento definitivo. Esto le debe quedar muy claro al paciente, porque cuando nosotros realizamos el tratamiento de urgencia, eliminamos la causa, hacemos el drenaje y calmamos el dolor, muchas veces el paciente no le queda claro que luego se debe hacer el tratamiento definitivo de esa pieza dentaria. Debemos tener en cuenta que la mayoría de las periodontitis apicales sintomáticas se dan en cuadros de necrosis pulpar, en piezas donde tienen una muerte pulpar o en piezas que han recibido ya tratamientos de endodoncia. Pero hay un grupo de periodontitis que se presentan en piezas vitales. Por eso es tan importante realizar un correcto diagnóstico y debemos identificar la causa en estas piezas con pulpas vitales que está produciendo esta periodontitis, esta inflamación, esta agresión del periodonto. Por ejemplo, una de las causas puede ser una incrustación alta, la cual debemos controlar la oclusión y hacer el ajuste correspondiente. De esa manera, el periodonto va a revertir su inflamación y ese sería el tratamiento en esta periodontitis por una incrustación alta con contacto prematuro, sería el tratamiento de urgencia y definitivo. ¿Correcto? Otra causa que puede producir una periodontitis apical en una pieza con pulpa vital es en piezas donde están teniendo movimientos de ortodoncia y se realiza un movimiento brusco, fuerte, y el ligamento sufre una agresión teniendo o demostrando síntomas de una periodontitis. Estos movimientos deben ser eliminados, deben ser retirados para que el periodonto se desinflame y no reciba esta agresión, eliminando la causa de esta periodontitis. También en piezas con pulpas vitales, donde han recibido algún tipo de traumatismos, pueden tener una periodontitis apical que luego de que se trata el traumatismo desaparece. También el uso de separadores dentarios para buscar muchas veces caries interproximales, si se usan de manera rápida y brusca, severa, pueden causar una periodontitis apical. Acá debemos indicar analgésicos, antiinflamatorios y sabemos que el ligamento va a volver a su normalidad una vez retirada la fuerza.
Ahora, venimos diciéndolo y ustedes lo saben, las periodontitis apical sintomáticas, en su gran mayoría, se dan en piezas sin vitalidad, ya sea con necrosis pulpar o en piezas que han recibido tratamientos de endodoncia. Las diferentes causas de estas periodontitis pueden ser una causa bacteriana, una causa traumática o una causa química. Vamos a ver los diferentes tratamientos en las diferentes causas de las periodontitis apicales sintomáticas. La necrosis pulpar generalmente ocurre asintomática, pero al ser invadida la pulpa por microorganismos, esta se descompone, ¿sí? Esta pieza puede afectarse asintomáticamente o provocar una respuesta inflamatoria en el periodonto apical. Esto es debido a los microorganismos, a sus toxinas, a sus productos, y debemos aliviar el dolor de esta pieza. ¿Cómo lo aliviamos? Eliminando la causa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el tratamiento de las periodontitis apicales es eliminar la causa? La causa bacteriana debe ser eliminada. Entonces se impone en este tipo de piezas la remoción del contenido tóxico infeccioso del conducto. Es decir, el tratamiento definitivo es el tratamiento de necropulpectomía. Ahora vamos a ver cómo hacemos el tratamiento de urgencia para aliviar el dolor del paciente de la periodontitis que tiene en este momento, que nos está consultando. El tratamiento local de las periodontitis apical sintomáticas de causa bacteriana va a ser cuando el paciente llega, una vez que realizamos el diagnóstico clínico y radiográfico, le damos anestesia, a veces es opcional, pero muchas veces lo necesitan, porque recuerden que el roce nomás de la pieza dentaria con periodontitis causa dolor. Realizamos la aislación absoluta. Muchas veces la elección es colocar el clamp en una pieza distal o mesial y no en la pieza con periodontitis porque molesta. Realizamos la eliminación total de caries, el acceso, siguiendo los parámetros de los accesos con los límites y las características según la pieza dentaria, anterior o posterior. Y luego comenzamos la neutralización con hipoclorito de sodio al 2,5%, del tercio cervical del conducto, primero de la cámara, luego del tercio cervical, junto con el debridamiento de este tercio y del tercio medio y la neutralización del medio. Si nosotros no podemos avanzar más, recuerden que este es un tratamiento de urgencia por un tema de tiempos, entonces colocamos una torunda estéril, una torunda con paramonoclorofenol alcanforado, le realizamos el doble sellado a la pieza para evitar filtraciones coronarias y aliviamos al paciente de oclusión. Debemos recordarle que en 48 horas, 72 a lo sumo, debemos citarlo para continuar nuestro tratamiento. Si tenemos tiempo, lo ideal es realizar la neutralización del tercio apical con la conductometría correspondiente y el debridamiento apical. Se limpia y se conforma este conducto o este sistema de conductos si es multiradicular y se coloca una medicación como puede ser el hidróxido de calcio y una torunda estéril, doble sellado y se alivia la oclusión. Esto es lo ideal, realizarlo en una sola sesión. A veces, como expliqué, no nos da el tiempo y tenemos que sellar y colocar otra medicación. Pero la limpieza y la conformación del conducto completa nos va a asegurar el alivio del dolor de la periodontitis que el paciente viene sintiendo. Entonces, lo mejor es llegar hasta esta etapa. Limpiar, conformar, como mínimo hasta una lima 25, que nos da el espacio para colocar el hidróxido de calcio, ya sea con limas o con lentulo, y en 48-72 horas lo volvemos a citar y volvemos a conformar, terminamos de conformar todos los conductos y si las
condiciones clínicas se dan, conografía y obturación del conducto. El tratamiento sistémico de esta periodontitis apical sintomática de causa bacteriana, le indicamos al paciente si es necesario analgésicos y antiinflamatorios, el analgésico antiinflamatorio que el paciente esté acostumbrado a tomar, siempre evaluando desde el punto de vista general, que el paciente no tenga problemas de hipertensión ni problemas gástricos, y le aconsejamos al paciente tomar cada 6 u 8 horas si necesita, porque nos va a ayudar a calmar el dolor y a bajar la inflamación del tejido periodontal. Como tratamiento sistémico en las periodontitis de causa bacteriana, no indicamos antibióticos, no son necesarios, porque la causa está dentro del conducto. La causa es el contenido tóxico infeccioso. Nosotros ya hicimos las maniobras locales para eliminar ese contenido. No es necesario indicar antibióticos porque no van a actuar en donde nosotros necesitamos, en este caso, no son necesarios. Se le debe explicar al paciente que el dolor va a ceder, va a mejorar en 48 a 72 horas y luego vamos a volverlo a citar como ya explicamos. El otro grupo de las periodontitis apicales sintomáticas de causa traumática, la mayoría de las veces son causadas por maniobras durante el tratamiento de endodoncia. Son causadas por el profesional, por nosotros. Esto se puede dar por diferentes situaciones clínicas, como vemos acá en las fotos y en la radiografía. Una extirpación pulpar que se hace con un desgarro y no con un nítido corte del tejido pulpar puede causar una inflamación del periodonto apical, dando sintomatología aguda. También una conductometría larga, cuando nos sobrepasamos, cuando nos sobreextendemos del conducto radicular unos milímetros, ya sea en la conductometría o cuando sobreinstrumentamos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos conformando nuestro conducto no respetamos el límite CD, no respetamos este límite que lo buscamos con tanto cuidado y nos expandimos hacia los tejidos perirradiculares. Todo esto puede causar daño físico en los tejidos periapicales y puede causar sintomatología, dando un cuadro de periodontitis apical sintomática. El otro grupo de periodontitis apicales sintomáticas eran las causadas por elementos químicos. Estas periodontitis son causadas por antisépticos cuando estos los colocamos en mucha cantidad, en exceso, una torunda que tiene abundante antiséptico o este antiséptico fue mal seleccionado, es un antiséptico irritante, lo dejamos más tiempo del correspondiente. Todo esto puede causar daño químico, irritar a los tejidos periapicales, causando sintomatología y desencadenando una inflamación en el periodonto apical, dando una periodontitis apical sintomática de causa aguda. El tratamiento local de las periodontitis apicales de causa traumática o química va a ser el mismo. Esta pieza estaba en tratamiento endodóntico, entonces desarrolla, el paciente nos llama a las 24 o 48 horas en el medio de nuestro tratamiento diciendo que tiene este tipo de dolor. Localiza bien el diente, un dolor intenso, localizado, y nosotros por las maniobras que venimos haciendo sospechamos de una periodontitis apical sintomática. Entonces lo citamos al paciente, le realizamos la aislación absoluta de la pieza, también intentamos colocar el clamp en piezas vecinas para no dañar ni causar dolor en dicha pieza, aumentarlo mejor dicho, y sosteniendo la pieza con nuestra mano entre ambos dedos,
eliminamos el sellado temporario. ¿Por qué la sostenemos como muestra la foto? Porque la sola vibración de eliminar el cemento temporario aumenta la sintomatología del paciente. Una vez entonces que hicimos la aislación, inmovilizamos la pieza y retiramos el sellado, comenzamos a hacer una abundante irrigación con suero fisiológico. Es importante la irrigación con suero porque este es inocuo, no es irritativo. Acá no necesitamos ningún efecto antimicrobiano porque estamos tratando de eliminar la irritación del tejido periapical, ya sea que fue hecha por elementos químicos o por elementos de un daño físico. Una vez que irrigamos, secamos con conos de papel, importante que estén marcados para no dañar, no excedernos y no irnos hacia la zona periapical, que es la que está dañada. Y una vez que secamos y que observamos que no hay ningún tipo de exudado en el conducto, vamos a colocar hidróxido de calcio con un vehículo acuoso, bien inerte, bien inocuo. Lo colocamos con lima en sentido antihorario o con lentulo. Compactamos con conos de papel suavemente, colocamos una torunda estéril, sellamos la corona para evitar filtraciones y aliviamos la oclusión de esta pieza. El tratamiento sistémico de las periodontitis apicales sintomáticas de causa traumática o química son iguales los tratamientos sistémicos que en las periodontitis de causa bacteriana. Indicamos analgésicos y antiinflamatorios, le explicamos cómo va a ser la evolución al paciente, que en 48-72 horas, con las maniobras que realizamos, tiene que empezar a sentir alivio, pero que el analgésico lo va a ayudar a aliviar la sintomatología. No es necesario indicar antibióticos por la misma razón. Otro grupo de periodontitis apicales sintomáticas que pueden darse en nuestro consultorio es posobturación, es decir, luego de la obturación de un tratamiento de endodoncia. Acá debemos evaluar la radiografía atentamente y el tiempo en que esta pieza desde hace cuánto fue obturada. También es importante el dato si la obturamos nosotros y sabemos con todas las medidas, la asepsia y los cuidados que la realizamos, o si no sabemos cómo fue realizada. Una vez que evaluamos una radiografía como la que vemos en este cuadro, la superior, correcta en longitud y en condensado, se ve un espacio tridimensional, aparentemente bien compactada y sellada. Si esta obturación es correcta y fue hecha hace 24 o 48 horas, el dolor o la sintomatología puede ser controlada. Se alivia la oclusión, se da analgésicos, no se desobtura, no se realiza la revisión y se tiene una conducta expectante, explicándole al paciente que la primera semana, 7 a 10 días luego de la obturación, puede haber una inflamación del tejido que rodea la pieza dentaria que puede causar estos síntomas. Pero esto tiene que comenzar a revertir. Ahora, si la obturación es de hace más de 15 días, no la realizamos nosotros y nos presentan una radiografía como la inferior, debemos evaluarla detenidamente y observar lo mismo que se dijo en el teórico de revisión. Si el material es sobreobturado, es cemento, qué tipo de sellador, qué cantidad y esperar que puede ser reabsorbido. O si es cono y hay una filtración y hay sintomatología y pasó un mes de esta obturación y vemos la falla, vamos a hacer la revisión del tratamiento y de esa manera vamos a disminuir y eliminar la periodontitis apical sintomática y los síntomas que el paciente trae. Por último, dentro de las urgencias en endodoncia, tenemos las dadas por complicaciones periapicales agudas, como son los abscesos apicales agudos.
Estos son el 60% de las urgencias odontológicas no traumáticas, es decir, que cada 10 pacientes que se nos van a presentar en el consultorio con una urgencia, 6 es posible que estén cursando alguna etapa del absceso apical agudo que trae sintomatología muy dolorosa. Vamos a ver ahora esta patología. El absceso apical agudo es una colección purulenta que se localiza en el hueso alveolar a nivel del ápice dentario, causada por una necrosis pulpar. Siempre tiene una intensa reacción local, que ahora lo vamos a ver, y a veces tiene reacción general. Clínicamente se caracteriza por un dolor pulsátil, intenso, el paciente siente el diente móvil y a veces, depende en qué etapa nos encontremos, puede haber tumefacción en los tejidos blandos o no. Este absceso cursa 3 fases, la 1, la 2 y la 3, y ahora las vamos a ver por separado, su clínica y su tratamiento. Radiográficamente, al ser un cuadro de alta virulencia y de rápida evolución, muchas veces en la radiografía no vemos alteraciones. A veces no hay signos y a veces hay un posible ensanchamiento. El tratamiento en general es lograr el drenaje, que es lo que va a lograr el alivio del paciente, el alivio de la sintomatología. En la primera fase del absceso apical agudo es la fase 1 o fase inicial, la cual se caracteriza por la extensión de la infección del conducto. Habíamos dicho que en este conducto había una necrosis. Se extiende la infección hacia el periodonto apical. Clínicamente no hay edema en la zona, hay un aumento de la presión que esté provocado por el edema que comprime las fibras periodontales. Esto causa un dolor no muy intenso, pues el exudado se ubica en el ápice y se difunde por la esponjosa. Como dijimos, clínicamente no hay edema en la zona y radiográficamente puede no haber signos, puede haber un ensanche o puede haber salud apical. El tratamiento de este absceso apical agudo, debemos localizar el diente, dar anestesia, aislarlo, hacer un acceso con los límites correspondientes, abarcando toda la cámara pulpar, como nosotros ya sabemos, y inmediatamente al hacer el acceso, en la mayoría de los casos va a haber un drenaje espontáneo. Va a salir un pus amarillento, espeso, el cual nosotros debemos comenzar a irrigar con hipoclorito de sodio al 2,5 y absorber con una cánula fina la irrigación y el exudado purulento. Así vamos absorbiendo y dándole tiempo que el pus siga eliminándose y mientras tanto con una lima finita, 10 o 15, vamos debridando por tercios. El tercio coronario, en la luz del conducto, el tercio medio, con mucha irrigación y aspiración. Vamos a ver que cuando pasan unos minutos, a veces son varios minutos que hay que esperar, este exudado comienza a ser sangrinoliento, quiere decir que el pus fue drenado, los gases, el pus, y esto nos da tranquilidad que el paciente ya le va a dar un alivio cuando terminemos nuestra consulta. Seguimos irrigando y lo ideal es lograr la neutralización y el debridamiento del tercio apical con la conductometría correspondiente y la preparación por lo menos hasta una lima 25 y colocación de hidróxido de calcio. Esta limpieza y conformación completa o semicompleta hasta poder colocar una medicación nos va a dar tranquilidad. Si muchas veces no drena espontáneamente cuando hacemos el acceso, debemos hacer una maniobra que
está muy controvertida, que es traspasar el ápice con una lima K fina para provocarlo, porque a veces es tan denso este exudado que está en el ápice que espontáneamente no drena. Una vez que drena, que irrigamos, neutralizamos, realizamos la conductometría y preparamos, vamos a medicar y a cerrar la pieza. Goodman, Siqueira y otros investigadores afirman que es necesario cerrar la pieza con una torunda estéril, con la medicación, como dijimos, dentro del conducto y no dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque estamos evitando la recontaminación, evitando que entren microorganismos de la cavidad bucal a este conducto y sobreinfectarlo. Estamos evitando que se instale una infección secundaria que luego es muy difícil de revertir. Sabemos que hay controversias acerca de esto, muchas veces en los servicios de urgencia lo dejan abierto para que el paciente pase mejor, entre comillas, y no le duela, pero si nosotros hicimos las maniobras locales con conciencia, dejando que drene, observando el drenaje, irrigando, aspirándolo, limpiando ese conducto, no es necesario y no lo vamos a dejar abierto. ¿Sí? La única razón por la que lo dejaríamos abierto es si esa pieza está para extracción. Si nosotros cuando evaluamos la pieza vemos que esa pieza está para extracción, entonces sí le explicamos al paciente que se tiene que hacer la abulsión y esa pieza puede quedar abierta. Espero que esto les haya quedado claro porque es bastante controvertido y difícil el concepto. Entonces, una vez que cerramos, una vez que hicimos las maniobras locales de esta fase 1 en urgencia, pudimos tratar, es importante que les quede claro que a las 48-72 horas vamos a citar nuevamente al paciente y a terminar nuestro tratamiento de necrosis pulpar. ¿Sí? Una vez que el paciente sale del agudo, hacemos la urgencia y luego terminamos nuestro tratamiento de necropulpectomía. ¿Correcto? Es importante en este tratamiento de la fase 1 del absceso apical agudo entender que una vez que se hacen las maniobras locales y se disminuye la sintomatología del paciente, se logra el drenaje por vía del conducto y se realiza todo lo que recién describimos, a las 48-72 horas hay que citar al paciente para terminar el tratamiento de necropulpectomía. ¿Sí? La fase 2 o subperióstica del absceso apical agudo se caracteriza por la tumefacción no fluctuante. Clínicamente es la fase más dolorosa. El pus, el exudado, deja el ápice, atraviesa las esponjosas, a través de las esponjosas atraviesa el hueso y se acumula debajo del periósteo. Por eso el nombre de esta fase, subperióstica. Hoy en día ya se describe otra fase entre la 1 y la 2, que es ese trayecto entre la esponjosa. Pero clínicamente es muy difícil de detectarla. Se dice que esta fase 2 a veces dura apenas horas. Desde el punto de vista general, el paciente puede tener adenopatías, fiebre, malestar, decaimiento. Es la fase que tiene más toque general del paciente y es la más dolorosa porque el exudado está haciendo presión para poder drenar, para poder romper el periósteo y drenar. Radiográficamente se puede ver un posible ensanchamiento o no. En esta fase, cuando la tumefacción no es fluctuante, no se logra muchas veces el drenaje por el conducto. Se debe intentar hacer las mismas maniobras que en la fase 1, intentar que por el conducto drene el exudado. Pero a veces, como este se está alejando del ápice, no es tan sencillo. Si el conducto está obstruido por pernos, se debe intentar retirarlos para
poder intentar el drenaje. Antiguamente se realizaba una fístula quirúrgica o drenificación, pero hoy es una maniobra que casi no se realiza por los daños que puede ocasionar, que era con una fresa se atravesaba el hueso y se intentaba que drenara por ahí el exudado. Igual que en la fase 1, entonces, se intenta el drenaje por el conducto también, se debrida, neutraliza y se prepara y conforma el conducto y se coloca medicación. Tanto en la 1 como en la 2, siempre a las 48-72 horas citamos a este paciente para terminar el tratamiento de necropulpectomía. ¿Sí? Lo que hicimos en esta primera consulta es el tratamiento de la urgencia, aliviar el dolor y la sintomatología por el cual el paciente consultaba. Pero luego hay que terminar el tratamiento radical. Esta fase 3, también llamada fase submucosa del absceso apical agudo, se caracteriza porque la tumefacción vence la resistencia del periósteo y se ubica submucoso, pudiendo fistulizar por vestibular, por ejemplo, o hacia una cavidad, causando un absceso o una celulitis. Clínicamente se caracteriza porque el dolor disminuye, ya no es tan intenso, porque ya pasó el periósteo y cede, tiene por dónde drenar, ¿sí? Va hacia los tejidos blandos, difunde y el dolor cede. Radiográficamente, igual que en las otras fases, puede o no existir ensanchamiento del ligamento periodontal. En esta fase, igual que las anteriores, el tratamiento local va a ser el drenaje, que es lo que le va a dar alivio y disminuir la sintomatología al paciente en nuestra consulta de urgencia. Vamos a hacer un drenaje con un corte, con bisturí, en la zona de la tumefacción, en la zona más baja, donde tiene más facilidad para salir el pus. No se hace en la zona media, donde luego es difícil la irrigación para la cicatrización. Y una vez que se logra ese drenaje, se coloca un dren por 48 a 72 horas. Se puede hacer un dren de goma dique y luego, para que el drenaje continúe cuando el paciente se va, y luego se vuelve a citar para retirar el drenaje. También se tiene que intentar el drenaje por vía conducto, neutralizar, debridar el conducto, prepararlo y medicarlo. Y citarlo luego que toda la sintomatología comienza a bajar y a disminuir y el drenaje se logra para terminar el tratamiento de la necropulpectomía. En cualquiera de las etapas del absceso apical agudo, el tratamiento sistémico va a ser similar. Le vamos a dar analgésicos y antiinflamatorios al paciente para ayudarlo con su dolor y con su inflamación. Los antibióticos se evalúan según la severidad del caso y según cada paciente. Siempre lo más importante es realizar las maniobras locales. Estas son las que tenemos que estar convencidos que le van a dar al paciente alivio de la sintomatología. Si por alguna razón que vamos a nombrar ahora no se logra realizar estas maniobras locales o estas maniobras fueron insuficientes, aquí se evaluará si le damos antibiótico al paciente. Pero queda claro que no se le manda antibiótico en todos los casos del absceso apical agudo a un paciente. Por cursar el absceso se le manda antibiótico, de ninguna manera. Se le mandan analgésicos, antiinflamatorios y se le realizan las maniobras locales. Y luego se evalúa si es necesario darle antibiótico o no. ¿En qué casos? ¿Cuándo vamos a indicar darle antibiótico? Cuando el drenaje, por ejemplo, fue insuficiente o nulo. Por diferentes razones no pudimos lograr un drenaje. Cuando el paciente es inmunodeprimido, ya sea con antecedentes de endocarditis, trasplantado, un HIV positivo. Cuando también el paciente ya tiene un toque general,
está debilitado, tiene adenopatías, fiebre, hace días que no duerme, lo vemos en un estado de agotamiento ya general, podemos evaluar también indicarle antibiótico. Y en los casos de clínicos con flora resistente, debemos tener en cuenta cuando elegimos el antibiótico lo que sabemos de farmacología, la seguridad del mismo, la eficacia, la tolerancia, la accesibilidad y la adaptabilidad del antibiótico. ¿Cuáles son los antibióticos que vamos a indicar en un absceso apical agudo si son necesarios de indicar con las indicaciones que recién explicamos? ¿Sí? Bueno, las penicilinas naturales o semisintéticas como la amoxicilina o la ampicilina, con las dosis y con los tiempos que nosotros sabemos. Si es necesario, si hay flora resistente, vamos a hacer asociaciones de amoxicilina más sulbactam o ácido clavulánico, como hay diferentes marcas comerciales. Siempre previo interrogante al paciente de sus alergias, ¿no? Y saber que el paciente no es alérgico a ninguno de estos antibióticos. Como venimos indicando, si el paciente necesita antibiótico y es alérgico a las penicilinas, le vamos a indicar, por ejemplo, claritromicina, acitromicina o clindamicina. Otras asociaciones son importantes también cuando existe flora resistente, como las tetraciclinas o la asociación de metronidazol con eritromicina. Cuando evaluamos a un paciente y tiene severas condiciones médicas, es un paciente que está inmunocomprometido, debemos realizarle el uso profiláctico de antibióticos, si la evaluación así lo requiere. Esta dosis es 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento, se lo damos vía oral y por única dosis. Si el paciente es alérgico a la amoxicilina, le vamos a dar 1 hora antes de su procedimiento 600 miligramos de clindamicina. Y para concluir este teórico, podemos decir que las urgencias endodónticas exigen realizar un diagnóstico exacto, a su vez rápido, porque debemos hacer una pronta resolución del problema. Pero fundamentalmente debemos ver al paciente como un todo, biopsicosocial, darle alivio lo más rápido posible y de la manera más eficiente, con las medidas locales correctas y, si es necesario, con medidas generales o sistémicas. Las maniobras locales van a ir desde una extirpación pulpar hasta una remoción del contenido tóxico infeccioso del conducto, un drenaje en abscesos apicales agudos o las maniobras que necesitemos para aliviar el dolor y retirar la causa, sí o sí. No se puede recetar analgésicos, antibióticos y no realizar maniobras locales. El paciente no se va a aliviar. Por lo tanto, debemos analizar al paciente como un todo y darle solución a su problema. No debemos olvidar analizar la oclusión y ver al paciente como un todo y de esa manera actuar correctamente.